Congresista, Luz Pacheco se habría reunido presuntamente con Antauro Humala en su oficina para tratar unos temas con respecto a su sentencia de hace unos años. ¿Qué pensaría respecto de ello? Fíjese, yo creo que todos los que tienen un cargo importante tienen que tener bastante cuidado cuando se reúnen con algunos personajes, como por ejemplo cuando el partido que lo tiene a él dentro de la militancia tiene un problema pendiente de decisión. Creo que sería conveniente que la presidenta señale bien cuál ha sido el tema de la conversación para evitar todas las especulaciones que se están haciendo. Congresista, por más que la presidenta del Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, pero la abogada de Antauro Humala dice que ha llevado pruebas o evidencias que la gente de Antauro no tuvo que ver nada en la matanza a los policías en Andahuaylas. Asimismo menciona que es un crimen de Estado. ¿Cómo toma esa declaración? No es la primera vez que lo dicen, se tendrían que haber equivocado todos los jueces. Ya pasaron 18 años. Yo creo que ya deben cambiar de argumento. Pero estas reuniones privadas, estas reuniones privadas, ¿cómo usted lo ve con la... Yo creo que lo que tiene que salir la presidenta es aclararlo para que se eviten todas las sospechas, porque si había una reunión donde no se ha tratado nada que sea ilegal, tiene que decirlo abiertamente, porque la que se perjudica es la imagen de ella. Estamos de regreso aquí en Dime la Verdad con Claudia Toro y estamos leyendo precisamente la sentencia que inhabilita y ordena eliminar del ROP el partido Antauro, que no es otra cosa que el partido de Antauro Humala, por supuesto. Nada que el señor Vizcarra, que es el representante, que lo inscribió, que lo procesó, nada que A.N. T. como decía el abogado terrorista Jorge Salas Arenas. No, nada de eso, nada de eso. Los principales argumentos precisamente que ha tenido esta sentencia han sido las declaraciones violentas que él ha hecho en donde dijo que iba a asesinar presidentes por corruptos, o sea, muerte y sangre. Y también por arengar siempre a favor de la violencia y las relaciones de prueba y evidencia del partido con Antauro Humala, el asesino de policías, es que en todos estos mítines en donde él arengó la violencia y dijo que iba a matar, estaban ellos juntos en actividades públicas, estaban en Abancay, en Puno, estaba al lado del representante legal del partido, del fundador. Entonces, son la misma persona. Y nunca también se dio ni un solo comunicado, que eso ha sido una evidencia recabada también por los jueces, que no, la Fiscalía en su momento, que también presentó la demanda, nunca enviaron un comunicado para poder desmentir. Nunca enviaron una sola prueba para decir, ojo, ese señor que está hablando no nos representa, no es candidato, jamás. Porque él es fundador, porque todo está hecho a su imagen viva y semejanza, porque eso es él, esos son ellos y son uno solo. Entonces, no hay nada aquí dividido ni diferente. Y eso es lo que ha fungido también y se ha demostrado con pruebas, porque primero se hizo la denuncia, tuvo un largo proceso. Y vamos a contarlo al detalle con los congresistas Carol Paredes y con el congresista Alejandro Muñante. ¿Cómo están? Bienvenidos a Dime la Verdad. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Congresista Muñante, esto ha sido un largo camino, no ha sido un día para otro. Sí. Que lo inhabiliten el partido Antauro, luego de la defensa acérrima de Jorge Luis Salas Arenas, tanto en el Congreso de la República, tanto en las entrevistas de sus medios aliados, que nunca le han cuestionado nada, porque ya sabemos que este señor es un mitómano compulsivo, que le gusta mentir y todo lo esconde. Nadie le cuestionó nada a Salas Arenas, e incluso hasta periodistas, ¿no? Que vamos a partir pantalla para ver el tweet. Este periodista dice que cuando Alejandro Cabero cuestiona y dice, bueno, lo que Salas Arenas no pudo hacer en el Jurado Nacional de Elecciones se hizo en el Poder Judicial. Y claro, le dice, es que no le compete al Jurado Nacional de Elecciones, le compete al Poder Judicial. Esto ya es grave, ¿no? O sea, es grave el nivel de ignorancia y también el nivel de manipulación extrema a lo que se está arrastrando a la ciudadanía, porque las personas comunes que se dedican a trabajar, a vender sus comidas, las MIPE, los ambulantes, los comerciantes, ellos no saben de leyes, no saben, solo saben lo que les afecta. Así es. Nada más. Así es. Pero esto ya es un plan estratégico. Sí, claro. Fue un plan de defensa y ahora se viene el plan de ataque. Efectivamente, Claudia, creo que aquí lo que ha habido es un intento, digamos, de zafar responsabilidades, ¿no? De manera deliberada, porque
desde el primer momento, ¿no? Cuando el señor Salas Arenas señalaba que no tenía ninguna competencia, ninguna facultad para declarar ilegal un partido, que eso no lo establece la ley, mientras que el partido me diga que es enteramente democrático, yo tengo la obligación de inscribirlo, etcétera, etcétera. O sea, no había ningún sentido de responsabilidad frente al país, ¿no? Porque se supone que el Jurado Nacional de Elecciones es el ente rector de inscripción de los partidos políticos y lo mínimo que se espera es que esa entidad pueda estar fiscalizando, controlando de que los partidos políticos que se inscriben gracias a su venia, pues se mantengan dentro de los cauces democráticos, ¿no? Y cuando un partido se sale, no pueden simplemente decir yo me lavo las manos, que lo vea otra autoridad, ¿no? Eso es lo que ha pasado en nuestro país y lamentablemente hemos tenido un presidente completamente servil a estas consignas políticas, que ya salió, pero que ha dejado pues un terrible daño que hoy se intenta corregir, pero que en su momento pues nos causó más de un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué se permitió en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué desde el Congreso? ¿O qué mecanismos se hubieran podido lograr para evitar que se hiciera esta inscripción? Hay que argumentar, hay que luchar, también hay que pelear. Pero ¿qué fue lo que también se hizo desde el Poder Legislativo para poder impedir que esto se lograra, aun cuando Salas Arenas era evidente que quería hacerlo, quería inscribirlo a toda costa? Mira, o sea, la ley orgánica o la ley de organizaciones políticas establece claramente cuáles son o deben ser los deberes de un partido político, ¿no? Además establece en su artículo 14 que si un partido incurre en prácticas abiertamente antidemocráticas, como el caso del partido de Antauro, hay un mecanismo de control posterior. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, y eso fue un oficio que también le envié a ellos el mismo día que le envío el oficio al fiscal de la Nación para que active justamente este artículo 14, porque pareciera que era letra muerta. Nadie se había acordado que existía ese artículo. Entonces, cuando le envío este documento al señor Salas Arenas, le hago recordar que habían 2 resoluciones que se emitieron desde el Jurado Nacional de Elecciones, donde se establece pues una especie de control ex post, ¿no?, hacia los partidos políticos, algo que por supuesto en el caso del señor Antauro no aplicó. Y él salió en varios medios de comunicación a decir que, o sea, prácticamente reveló la estrategia, ¿no?, para que los partidos lo engañen. Dijo, si un partido me pone en su ideario que es democrático, yo lo tengo que escribir, dijo. O sea, prácticamente pintó la cancha. En la práctica no es democrático. Exactamente. Pero ¿qué me importa? ¿Qué me importa, ¿no? Esto. Entonces yo imprimo 1 millón de estas hojitas en donde dicen que soy una lady, que bailo ballet. Así es. O sea, ese nivel de ingenuidad, ¿no? O sea, qué terrible peso, que hayamos 40 estado... kilos, Claro, es terrible, claro, es terrible que hayamos estado en manos de una autoridad de esa calaña, ¿no? O sea, qué terrible lo que hemos vivido como país. Pues es un mitómano. La única persona que lo ha evidenciado soy yo, porque miente en la primera, miente en la segunda y miente en la tercera. Y tiene 3 denuncias constitucionales, uno de ellos también interpuesto por la propia Fiscalía. Sí, claro, la Fiscalía de la Nación lo denunció. ¿Por qué? Por el caso de porque estaba en los cuellos blancos. O sea, él sí era un cuello blanco, ojo. A personas que se les mencionó nomás, se le mencionó en alguna conversación de los audios, esa persona solo por ser mencionada porque iba a hacer un supuesto favor, fue sacada de su cargo. Al señor Chávarri sin ni una sola prueba, lo expulsaron peor que una bolsa de papeles. Así es. Ni una sola prueba. Yo recuerdo que también la doctora Carmela de Orbegoso, que estaba postulando al Tribunal Constitucional, simplemente la sacaron por una comunicación donde ni siquiera se menciona la comisión de un delito. O sea, solamente por haber tenido una conversación como la tienen todo el mundo en ese momento, ¿no? Y sin siquiera probar nada de lo que se habló, porque puede llamarte a alguien y decirte, oye, te recomiendo a tal persona, ¿no? Y contrátala pues porque es mi hijada, es mi pareja, no lo sé. Pero ¿se hizo? No se hizo. Y contrario a eso, el señor César San Martín sí tuvo una conversación directa con el señor Ríos, ¿no? ¿Y está fuera? No. No, está ahí operando, siniestrando, haciendo lo que le da la gana. Salas Arenas seguía, y aún cuando él recomienda a su secretario, un tal Pavel Ríos, creo que es,
porque yo he trabajado estos casos en los últimos 4 años, tantos temas ya de Salas Arenas, pero el caso específico fue que el mismo Walter Ríos dijo en el audio que le había recomendado a este chico Pavel, que es su secretario, el que le hace las tesis a Salas Arenas, el que le hace sus trabajos académicos, y me parece que es un trome. Y me lo ha pedido pues el juez. Y tú sabes que es tuco. Es tuco. Vamos a escuchar el audio, ¿no? Para que se acuerden, porque si no, nadie se acuerda y dice que inventamos. Vamos a escuchar. Hay un chiquito ahí en tu administración, un tal Pavel Villavicencio, creo. No me acuerdo su apellido. Villavicencio. No me acuerdo su apellido, pero es Pavel. Pavel. ¿Ya? Ahorita va a ir a hablar contigo. Está contratado por suplencia. ¿Ya? Ya, ese pata es un tigre. Es una fiera. ¿Ya? Ha sido asesor de confianza, proyectista del vocal supremo Salas Arenas. Ah, ya, claro. Escúchame. Ya sé quién es. Sí, Ya, sí, ya sé quién es. Salas Arenas, a la sazón, según dice el cinta roja y blanca, nuestro amigo, es un hijo de puta. ¿Ya? ¿Ya? Ya, es un terrorista, dice, ¿ya? A todos se opone, es su enemigo, pero este chico no tiene por qué pagar la culpa de su ex jefe. Claro. Su ex jefe me llamó a mí, me pidió por este chico, porque este chico quiere sacar su magíster. Es un académico de primer nivel, ¿ah? Porque para que haya sido asesor de este pata, es porque es bueno. Claro, conoce. Es porque es bueno y conoce. ¿No? Y es bien humilde, y vive en el Callao. Entonces, este Supremo me llamó, me dijo, doctor, si está en su alcance, yo me voy a desprender de este chico, pero por su mejoría, yo qué no haría por mi gente, me dijo, ¿no? Ya, yo lo serví, no tuvo la gentileza de llamar a agradecerme. Y encima lo insulta, ¿no? Dijo, es un tuco, que dijo que el mismo Inostroza, porque se estaba refiriendo a Inostroza, dijo, ¿no? El uno, o sea, es un tuco y una lisura, que no voy a repetir, por supuesto. Pero si ellos lo dicen y lo conocen, algo debe ser. Pero el punto es que ya desde esos años tenían el audio. Del 2017, 2018, estamos hablando de hace 7, 8 años, 6 años. Pero no les importó, y ahí se nota cuando quieren proteger a alguien, congresista. Para usted, en esta situación nefasta en la que estamos, y que se indique a alguien por nada, y que alguien que sí ejecutó, que sí lo hizo, siga operando, siga haciendo daño al Perú, y que esté sentado ahora como juez, que ha vuelto al Poder Judicial, esto nos hace daño. ¿Qué hacemos desde el Congreso? Claudia, bueno, primeramente agradecerte por este espacio. Yo sí considero que efectivamente las personas que están justamente en una instancia tan importante como la que estás mencionando, efectivamente no deberían estar. Nosotros cumplimos como parte del legislativo nuestras funciones y responsabilidades, no solamente en alertar, sino también en fiscalizar y además en expresarlo. Hemos sacado algunas propuestas que muchas de las personas no han estado de acuerdo, pero sí también considero que aquí hay dos cosas que se está mal utilizando. Uno, la famosa palabra democracia. Haciendo uso de la palabra democracia, yo tengo que dar carta abierta a todos los sinvergüenzas que quieren postular o quieren ser parte de un partido político. Y eso pasa también porque no hay partidos políticos sólidos en nuestro país. En nuestro país lo que se ha hecho es que los partidos políticos se individualicen. Prácticamente tú tengas caudillos, no tengas partidos políticos que realmente, como nosotros decimos, respondan a una ideología clara y propia. Y aquí te dicen, ¿eres de derecha o eres de izquierda? ¿Y quiénes están haciendo daño al país? O sea, decimos, las personas que haciendo uso de la famosa democracia, entonces yo doy carta libre. Y el otro tema también, que efectivamente hay un grado de irresponsabilidad de estas instituciones. Es igual, ¿cómo le vas a dar carta abierta a alguien que si ya conoce sus antecedentes? Si ya ha estado en la cárcel, ya ha tenido un antecedente de haber matado a personas en su trayectoria, no solamente militar, sino también ha tenido una trayectoria no tan buena a nivel personal. Entonces, ¿qué confianza yo puedo generar
dándole la potestad o la apertura de ser parte de una organización política. Por eso es que los políticos a nosotros nos ningunean. Piensan que ser político en el país o en nuestro Perú es cualquier persona y cualquier sinvergüenza. ¿Por qué? Porque justamente las instancias responsables de fortalecer los partidos políticos no hacen su trabajo como corresponde. Algo a los dos, algo importantísimo, trascendental. No quiero perder la oportunidad de hacerlo. El tema aquí es que Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, se reúne con Antauro Humala y con su abogada Carmen Huidobro, precisamente para poder presentar, ella ha dicho, la misma abogada lo ha reconocido, que se reunieron para hablar sobre la demanda que han presentado para eliminar la sentencia porque dicen que ellos no mataron a nadie y que en el tema del Andahuaylazo, en realidad ellos no son los que asesinaron a nadie, sino que hubo un terrorismo de Estado. Y que, según sus palabras, ellos mismos se mataron. Ellos mismos se mataron, o quién sabe quién fue, porque han asegurado, incluso en estas declaraciones abiertas a la gente en provincias, han ido a mentir a diestra y siniestra. Se han parado en Cusco, que nos están viendo hoy en RTV a través del Diario de Cusco y también a través de Impecable Televisión. Y han ido a mentir, a decir que ellos no mataron a nadie y que el Estado mandó sicarios para poder asesinar policías y que luego digan que ellos fueron los responsables para poder implicarlos y llevarlos a la cárcel, porque no lo hubieran podido hacer de otra manera. Entonces, eso es falso porque las pruebas que se presentaron en el tema del proceso de la muerte de los policías han sido amplias y han habido testigos. Y entonces, ese era el plan, ¿no? Eliminar su sentencia para que entonces no hubiera argumento alguno para que él pudiera estar libre de ello y entrar a un proceso electoral. Pero eso no tiene nada que ver con la otra sentencia contra el partido, porque esto se produce ya cuando él estaba en libertad y cuando hace todas estas amenazas de muerte y de que correrán ríos de sangre y que va a matar gente. Vamos a leer la parte específica de la sentencia del proceso especial contra Antauro Humala. Dice, la sentencia tiene que ver con, 1, la cancelación de su inscripción en el ROP, el cierre de todos sus locales partidarios, así que si has puesto plata, si has alquilado, has remodelado, has puesto el baño, ya por gusto, porque o sea, no pagaste el importa. cupo para el Congreso, tal vez. Devuelve la plata nomás, porque ya no hay partido. Me imagino cuánta gente va a ir a la casa de Antauro Humala O el que ha pedir. convocado a las marchas, el señor Campos, ¿no? Campos, militante del partido, también se quedó sin partido, por si acaso. Ya no sabemos si va a la marcha también, ¿no? Porque son 3 días que dura la PEC, y la PEC va a ser en Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Pucallpa, en estas 5 regiones, bueno, Lima, la capital, se quedó sin partido y de repente se queda hasta sin flotador. Entonces, dice el cierre de los locales, imposibilidad de su reinscripción. O sea, ya no hay forma de que ni siquiera ahora digan que vamos a juntar firmas. También la ley cambió, entonces tendrían que reunir como medio millón. Medio millón. Entonces, tampoco se puede. Ahórrense sus millones. La sentencia afirma que declara la ilegalidad de un partido será puesta en conocimiento al Ministerio Público para la adopción de las acciones pertinentes para que se cumpla lo que se ha dispuesto en la sentencia. Y básicamente todo esto ocurre por las declaraciones de Antauro Humala. Acá no eches la culpa del Andahuaylazo, ni el pasado, ni a la policía, porque nadie tiene que ver acá. Pero el mediocre es así, ¿no? El bueno para nada es así, siempre culpa a terceros de todo lo que le ocurre. Acá dice, ¿no? En este panfleto que ellos mismos escribieron en Facebook, que también lo toman de acuerdo a la sentencia, vamos a partir pantalla para que se vea. Esta proclama parece promovida por José Luis Flores Castañeda, secretario nacional de difusión, prensa y propaganda del partido Antauro, con el siguiente texto. Los sobrevivientes a los golpes en todos sus sentidos, hoy más que nunca unidos, hasta más allá de la victoria, en esta victoriosa gira con nuestro líder Antauro Humala. Fechado el 1 de noviembre de 2022, también este flyer, dice la sentencia, que se prueba, es que hay un mensaje a toda la militancia desde Trujillo a nivel nacional, en el cual el señor Antauro brinda un mensaje señalando, entre otros, que si el pueblo nos honra con darnos su confianza para dirigir su destino, lo vamos a aplicar específicamente para fusilar presidentes delincuentes, y esto es lo más democrático que hay en el Perú. Claro, o sea, sin proceso, sin un tema legal, sin imponer la justicia, sin una lucha de argumentos en donde se vaya a juicio, o sea, una dictadura en donde me zurro en la ley, mato a quien me da la gana, porque si mañana alguien me viola, entonces yo soy libre de ir y con mi hermano lo mato de 20 tiros.
porque eso es democracia. Sí. Está diciendo esto de Es la justicia a mano. Claro. Entonces, no hay un juicio que debería haber, por supuesto. Yo tengo que armarlos a ustedes más bien. O sea, va a entregar armas a los civiles para que hagan una guerra civil. Y maten a su madre si es posible, porque cada enfermo que odia a sus padres. Entonces, como también sus padres lo golpearon de niño, entonces yo agarro un arma y mato a todos mis hermanos porque son culpables de que veían que me pegaban mis padres Sí. y no me defendía. Sí, sí. Y eso Sí. es propio de la decadencia del ser humano. Sí, bueno, Claudia, mira, Increíble. Sí, yo hago un símil con lo que pasó en la Alemania de Hitler, ¿no? Muchos defendieron la postulación del partido nazi, dijeron, no, porque vamos a cortar las vías democráticas, que postulen nomás, Que y sigan. lo vencemos en la batalla las de las urnas. ideas, en las Sí. urnas. Finalmente, pero acuérdate, Hitler escribió Mi lucha estando en la cárcel. La gente sabía lo que sabía que quería recuperar Austria, sabía que quería recuperar parte de República Checa. O sea, él planteó toda su ideología en un libro y aún así votaron por él. Y hoy aquí en el Perú, algunos ingenuos políticos están diciendo, no, a Antauro hay que ganarle en las urnas. Perdón, o sea, no vamos a cometer digámoslo con nombre el propio, mismo ¿no? Con mucho error. respeto, la señora Patricia Juárez fue la que lo dijo. Y ahí voy a ir con el tema de la ley y de lo que se plantea. Hay muchos que creen que esto se puede hacer así. No, señores, ya creo que hemos aprendido, la historia nos ha enseñado que cuando nosotros creemos que le vamos a ganar un radical en las urnas, miren lo que tuvimos hace el año 2021, ganó Pedro Castillo, ¿no? Con un programa político bastante Precario. radical, ¿no? Precario. Marxismo, Movadez y Sendero leninismo, Luminoso. mareteguismo, Así es. o sea, no estamos en esos tiempos. Lamentablemente el Perú no ha madurado políticamente como para elegir con la razón y no con el odio No, y está peor, resentimiento. Está ¿no? peor. Exactamente. Está peor La porque situación estaba Perú está mucho libre, peor. delincuentes investigados Sí. por tráfico, por sea, lavado de no dinero, por podemos robo, entregarle por el saqueo a futuro. Junín. Pero ahora estamos Claro, peor. no podemos a nuestra entregar el gente futuro no le de interesa nuestros hijos realmente a lo una que ruleta estás pensando. rusa. Así es, No le interesa. así es. Y ahorita vamos a conversar con los dos congresistas para hablar sobre la ley que perfila e impide que gente sentenciada por asesinato, por corrupción, por violación, ¿qué pasó con la ley? Hasta donde sabemos, esto se estancó, se congeló, lo mandaron al freezer porque Fuerza Popular se opuso. En ese momento estaba la señora Moyano como presidenta de la Comisión de Constitución y todavía estaba vivo el señor Alberto Fujimori. Por supuesto que entendemos que la situación ahora es otra, pero lo que ocurrió fue que se tumbaron la ley que incluía a Antauro Humala, porque claro, al colocar que los sentenciados por corrupción tampoco podían postular, y Fujimori fue sentenciado por corrupción porque era funcionario público. Y entonces querían intentar que él fuera el candidato y por eso lo inscribieron antes de la fecha límite de ley de inscripción de afiliación a un partido. Y ahí está la imagen, ¿no? Y tenemos que ponerla porque eso es la prueba para que se recuerde qué fue lo que pasó. Y no digan que es algo que estamos inventando o que estamos opinando. Sentencia, que es la otra parte grave que también se toma como evidencia y prueba para eliminar al partido de Antauro. A través de un canal de YouTube con un señor comunicador, ahí está en pantalla, el 22 de agosto del 2023, año pasado, denominado Antauro Humala no se arrepiente de nada y promete medidas radicales. Las preguntas del señor que le hace esta entrevista dice, ¿cómo dirigió la prensa desde la prisión? Entonces nosotros hemos sobrevivido 18 años de prisión. O sea, salió un año antes porque el mismo Isaac Humala, su padre, lo dijo, lo reconoció que Pedro Castillo lo sacó. Hemos tenido el liderazgo de mi partido, porque mi partido, o sea, eso no es Salazar. Claro, ahí está el cínico, ¿no? Y después este señor que trabaja en una radio, vuelve a poner, dice que no es función del Jurado Nacional de Elecciones. No ve nada. Soy el padre de la Todo es criatura, cálculo, dijo además. Antauro, ¿ah? Así es. Mi partido, porque damos siempre el ejemplo. Si hay que hacer rebeliones, las hacemos. En Locumba, en Andahuaylas, si hay que capturar cuarteles, lo hacemos, claro. Mañana voy a una comisaría y como no me aceptan mi denuncia o me hacen esperar, yo agarro mi rifle, traigo a todo mi barrio, los armo, porque él dice que hay que armar a la gente, ¿no? Los armo y tomo la comandancia. Tomo la comisaría. No, y de hecho, cuando estábamos discutiendo la ley que tú mencionas, amenazó en un meeting que si nosotros aprobábamos esa ley, contra los candidatos asesinos, violadores. Iba a venir con 1 millón de reservistas y iban a cerrar el Congreso.
Así Eso es. lo dijo. No iba a ser no iban a decirle el millón, señora Carol Paredes, disculpe usted, salga por aquí, por favor, con su carretera. No Pero va a ser de verdad, eso. nosotros, Claudia, de verdad nosotros ya no podemos seguir aguantando ese tipo de situaciones. Nosotros estamos destruyendo nuestro país con mucha violencia y lo Así que es. menos se quiere es, o sea, ese tipo de comportamientos, y lo que hay que hacer es no solamente educar a nuestra gente, sino hacer entender a los que toman las decisiones que justamente en vez de hacer que nuestro país salga adelante, estamos atrasándola y la estamos llevando al precipicio. Yo no sé qué admiramos de los otros países del costado que tenemos cuando realmente lo único que encontramos son países totalmente empobrecidos, que ya conocemos todos. Nada ha funcionado. No, o sea, nada ha funcionado. Nada. O sea, nosotros queremos Y la copiar receta era la misma, cosas que no han dado resultados en otro lugar. Yo no sé qué tenemos. No sé si tenemos venda en los ojos o qué está pasando con nosotros que nos estamos adormeciendo todos, ¿no? La otra parte que también dice, piensan que usted es un militante de izquierda, lo es, y dice, Pedro Castillo se enoja que no lo dejan llamar por teléfono. A mí tampoco me dejaron llamar. Sobórnate a un INPE, compra un celular y llama por ahí, arriésgate. Así yo construí el partido desde la prisión. Pero acá te la ¿Qué prueba. valores, Acá qué está la prueba, valores, ¿no? qué principios están Sobornar, transmitiendo? ¿no? O sea, Sobornar, o sea, corromper. o sea, ¿cómo Claro. puedes ser un presidente así? O sea, un corrupto de la A a la Z. En otra entrevista en Willax también, usted es el líder de Antauro, le dicen, ¿no? el Antauro el partido, o sea, AN punto, como dice Salas Arenas, ¿no? El señor Puntitos. El Antauro dice, soy el líder histórico, soy el líder informal, soy el líder histórico fundador. O sea, soy el padre de la criatura, como bien dice el congresista, pero el padre de la criatura soy yo. O sea, en el sentido, digamos, la partida de bautizo, porque yo soy el padre de la criatura. Y mi opinión, obviamente, es, digamos, la guía de orientación ideológica. Claro, eso del lo hemos dicho partido. siempre. Ahora ellos, así es, tranquilamente Y Salas podrían Arena decir, decía que era solo un militante. O sea, incluso fungió de abogado el señor Antauro. de abogado, de militante, de fanático Y así tú le das y espacio de a mitómano, ese tipo ¿no? de gente El que está mitómano mentiroso. personal de Antauro Humala. Sí, claro, porque el señor Salas Arenas, cuando tú comentas que se paseó por varios medios de comunicación, Entiendo. comenzó a mentir y comenzó a justificar y a defender al señor Antauro diciendo que él era un simple militante y que las siglas Antauro en realidad nunca se escribieron y que eso es una mera casualidad. O sea, Increíble. eso era Salas Arenas. Es una persona enferma, totalmente. Para hacer mentir así, ¿no? Con total desparpajo. Pero los periodistas que lo entrevistan. Claro, no hay ni una capacidad- no hay pregunta. capacidad de Pero acá cuestionamiento. está, No hay facilito compromiso nomás, de copy y tampoco, pega, ¿no? Y además no hay Copy y pega, compromiso. amigo. No hay compromiso mucho con el trabajo. país, definitivamente, de supuesto. parte de los medios de comunicación que se prestan a ese tipo de situaciones. Han manipulado. Claro. Terriblemente. Este- No sé, es no sé si terrible. han manipulado o han recibido algo. Bueno, No, podría es ser, que podría si ser. está acá la declaración y tienes al señor y lo escuchas así todo el rato diciendo mentiras y ni siquiera ni un byte sacas, acá está, copia y pega nomás, amiga. No dices nada, ¿qué está pasando ahí? No, y encima de eso, O sea, Claudia, el periodista también cuestiona y fiscaliza. mira, hoy en aunque día- lo hace de manera informal. sí, como hoy en día dice. están saludando al señor Villena por haber logrado esa sentencia, sí. pero desde febrero que presenté la solicitud al fiscal Villena hasta creo que abril, agosto, que recién formalizó la denuncia ante la Corte Suprema, durante todo ese tiempo lo he tenido a punte de oficios, porque en un momento quiso desviar todo el expediente hacia un fiscal provincial. Y este fiscal provincial valiente le enmendó la plana al señor al señor Villena y le dijo: yo no soy competente para poder declarar la ilegalidad de un partido, eso le corresponde a usted, juez. señor fiscal de la Nación. Así es. Y Mirando la pelota. entonces yo agarro y le envío otro oficio a Villena y digo, por si acaso, yo no te he pedido, no te he presentado una solicitud para que investigues delitos. Aquí no estamos hablando de delitos penales, estamos hablando de la aplicación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Cuando nosotros hemos enviado eso y hemos hecho público ese documento, a este señor fiscal de la Nación interino no le quedó otra cosa que presentar la denuncia ante la Corte Suprema. En realidad Y esa es la razón lo de lo que ha arrinconó pasado. usted. Por supuesto. Porque si usted o sea, no hubiera presentado ese documento, él hubiera seguido pasando piola, como dice el argot, y pasando inadvertido, nadie dice nada, porque la prensa, el 90% son y nadie le ideológicamente preguntó eso. identificados con esto. Y ahora que nadie le preguntó eso. y ahora que salen a reventar los globos al señor Villena, nadie cuestiona el hecho de que en un momento dado él quiso Patear el tablero. patear el Patear el tablero, por tablero. supuesto. Tal cual.
Ahora, con respecto al perfil. Ahora, la vez pasada que estuvimos aquí con otros analistas, me comentaron lo siguiente que me dejó pensando cuando dijeron que sentenciar al partido de Antauro sería como que evitar que alguien postule y no es una práctica muy democrática que digamos, mira lo que pasó con la señora Machado en Venezuela. Digo, aguanta, esto no son cosas totalmente opuestas. O sea, la señora no decía que iba a matar a nadie. Ahora, al margen de... Se que le iba a excluyó... recuperar, Las realidades son totalmente diferentes. O sea, no podamos, claro, no que va a podemos recuperar confundir. Tarapacá, que va a Imagínate. recuperar Arica, y eso cómo se logra a través de una guerra, ¿no? Que va Así es. a cerrar el Congreso y juramentar por la Constitución del 79. O sea, eso ni siquiera... Todo ilegal. No, Todo es- ilegal. Todo y ilegal. además es parte de la informalidad terrible que tenemos a nivel de país. Se quedó claro entonces, clarísimo, que el señor Antauro, por decir señor, le regalamos el título, no es militante. Ya es. Entonces, con ese argumento, la verdad, dudo mucho que se pueda rebatir esta sentencia. ¿Qué cosas van a presentar? Mecanismos de detalles técnicos de la ley, como hace el vacado por corrupto Martín Vizcarra, para poder evadir su juicio y alargar por 15, 20 años, 30 años, o hasta que se muera de repente, ¿no? Para decir que ya, bueno, como está anciano, se le indulte, ¿no? Exactamente. Pero la pregunta es, basado en lo que comentaron en algún momento con la participación o no del partido Antauro, ¿qué se va a hacer con la ley que se presentó en algún momento para evitar que los candidatos asesinos, corruptos y violadores estén como presidentes de la República o senadores o diputados? Porque la ley es clara también. Tal cual como se ha inhabilitado el partido, se ha anulado, también tenemos derecho, los peruanos, como bien se hizo en Europa a raíz de la Alemania nazi, con Hitler a la cabeza, que se comenzó a trabajar en el perfil idóneo del funcionario o de la autoridad que tienes que elegir como alcalde o Así como es. senador o como presidente de una república. Eso hace cualquier partido en aras de la democracia, en aras del desarrollo. ¿Que no tenemos ese derecho? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Mira, justamente hablando de Alemania otra vez, después de esta amarga experiencia, después de haber perdido prácticamente su país y diezmado su población, hoy en día la constitución alemana impide la inscripción de partidos políticos abiertamente antidemocráticos. Así es, Tuvieron tal que cual. aprender del error. Y Ahora, en el caso- Queremos aprender nosotros. nosotros todavía queremos aprender con la experiencia, pero finalmente lo que comentas con respecto a la ley, lo que se ha logrado con esta sentencia es inhabilitar el partido, ojo, pero Antauro Humala puede en este momento saltar a otro partido que ya lo están esperando seguramente para ser candidato al Congreso, ¿no? Porque no podría postular a la presidencia porque eso se cerró el 12 de julio. Claro. Podría ser candidato al Congreso. A diputado o senador. Exactamente, podría ser cabeza de lista de un partido. Entonces, allí es donde nosotros apuntalamos con el otro proyecto que justamente mencionas. La semana pasada envié un oficio a la Comisión de Constitución para que podamos dictaminar, porque se regresó pues del Pleno, se regresó a la Comisión de Constitución porque no hubo el acuerdo y se devolvió a la Comisión de Constitución. Esto le cierra la puerta no solamente a un personaje nefasto como Antauro, finalmente, esto le cierra la puerta a todos los terroristas que hoy en día han cumplido su pena y que podrían estar en estos momentos, Claudia, postulando en diferentes partidos políticos, porque ellos no están impedidos legalmente. nadie está Acuérdate impedido. que el Tribunal Y ahí- Constitucional Luz Pacheco, declaró Luz Pacheco, inconstitucional. la amiga de Antauro. Mira, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley que impedía que justamente estos personajes sentenciados por terrorismo postulen a una elección popular. Quitada esa ley, hoy en día no tiene ningún impedimento y esta ley sería el remedio para eso. Y ahí sí considero, Claudia, que efectivamente nosotros tenemos una oportunidad para enderezar las cosas. No solamente estamos hablando, y para complementar lo que Porque dice los culpan de Alejandro, todo. no solamente es el terrorista, sino es toda aquella persona que ha cometido un acto de corrupción y que le ha faltado al Estado en todo sentido, o en todo caso también aquella persona que ha faltado, por ejemplo, que ha tenido el tema de violaciones y otros tipos de situaciones. Yo creo que es el momento de hacer de que las leyes realmente no respondan a grupos, sino respondan a lo que realmente necesita la ciudadanía. Porque si no trabajamos, si estamos solamente trabajando en cálculos, estamos mal. O sea, no solamente tenemos a un terruco, tenemos ya a varios presidentes con antecedentes de corrupción y todos van a terminar en la cárcel. ¿Qué va a hacer el Perú?
va a ser el país de presidentes un corruptos. Desastre y luego le echan la culpa al Congreso. Exactamente. Como el Chavo. Nosotros, yo creo que la Comisión de Constitución tiene una enorme responsabilidad en estos momentos. Estamos en las manos de la Comisión de Constitución en esta etapa para enderezar lo que ya está chueco. No hagan lo que tengan que hacer. Exactamente. Mira, está en sus manos. es tan importante, para que se entienda, es tan importante que la Comisión de Constitución vea con prioridad este tema, porque es una reforma constitucional y la reforma necesita 2 votos en 2 legislaturas distintas. Necesitamos que se vote ahora hasta la quincena de diciembre, la primera votación, y la segunda en marzo, porque a partir de abril ya no podemos legislar para que se efectivice en el 2026. ¿Quiénes se oponen? Hay indiferencia. Yo creo que ahí hay varios intereses marcados. Fíjate la mesa directiva cómo está compuesta, no lo sé, pero finalmente yo creo que, que ha habido tanta dilación, a pesar que hemos insistido. Acuérdate cuando salí con mi cartelito y me dijeron, no, el cartelito no sirve. Bueno, finalmente se evidenció que no había voluntad de ver esta ley. Ahora, ya como tú bien dices, ya en su momento el tema fue Alberto Fujimori, ya no tenemos Alberto Fujimori en este momento. Ahora el tema es que no se puede personificar. El país no se puede personificar. Pero o sea, aquí estamos, se congeló. Entonces ahí tenemos que hacer, y además también nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que hacer que la Comisión de Constitución asuma su responsabilidad. Por el tema de una comisión, todo el Congreso tampoco se puede cargar el muerto. En estos momentos considero, y además creo que tú estás en la Comisión de Constitución, sí, claro, Alejandro, y creo que ahí tiene que haber ese nivel de incidencia y de convencimiento para que el resto de los colegas también vean con claridad qué tipo de país queremos, y principalmente las personas que nos van a representar. Si no, vamos a tener los mismos problemas. Yo creo que esos serían los candados necesarios y suficientes para que en el 2026 no tengamos, al menos, no terroristas, no corruptos, no narcos, no violadores, no narcos. Al menos. Un mal político por ahí podría elegirse, pero al menos no alguien que haya tenido un prontuariado detrás de él, ¿no? Pero esto es un afán de sabotear el Perú, evidentemente. Ellos siempre han querido dinamitar el Estado por dentro, y es algo hasta cómico para los que conocemos la ley, la política desde la parte interna, pero para el común de la gente no, porque hay que comunicárselo, hay que decírselo con peras, manzanas, hay que explicárselo. ¿Cómo es que ellos siempre obstaculizan todo? Es que viven de eso, viven del caos. Y luego, cuando hay un desastre, cuando no tengas plata ni para comprarte una cancha, se aparecen ni como para los un salvadores. mote, vas a quejarte, sí, por supuesto, porque cuando el hambre llega no te importa ni la vida de tu hermano, ¿no? Y vas a quejarte, vas a colapsar, y si encima te extorsionan y te matan y eres mototaxista y te quitan 5 soles diarios, con los 5 soles puede comer alguien, ¿no? Es que este grupo lo que ha hecho es capitalizar. El Congreso tiene la culpa. Lo que ha hecho es capitalizar y hacer que el Congreso sea el único responsable. Es igual que ahora, cuando vemos a la gente marchar de frente al Congreso, hay cosas que no lo tiene que ver el Congreso, lo tiene que ver directamente el Ejecutivo, pero sin embargo, y allá yo regreso a lo que tú dices, ¿no? Hay medios de comunicación, en vez de educar a nuestra gente, o sea, son políticos se malinforma, yendo detrás de políticos. Exactamente. Porque si van a la fiscalía, ¿cuál sería la capitalización política ahí? Ninguna. Pero efectividad 100%, porque claro, si tú le metes miedo a los fiscales, a partir de mañana todos los fiscales te meten preso a los delincuentes. Ahora, pero como no es político, como no hay pantallas ahí, no hay cámaras, no rinde. No, y además también la fiscalía y los jueces están pasando aquí. Piola, ¿no? Vamos a ver el video de este señor que está también ocupando ahora el reemplazo. Se llama ahora el Domingo Pérez II. Es el fiscal Jorge Chávez Cotrina. El fiscal Jorge Chávez Cotrina dice: quiere ser el nuevo Domingo Pérez, ha enloquecido. Ya a esas alturas creo que mucha gente ha enloquecido en este país. Y dice que los delincuentes salen por las leyes del gobierno, ¿no? ¿Se han preguntado por qué los fiscales sueltan a la gente? Porque este gobierno ha dado leyes, pues, que establece que para la prisión preventiva ya no son 4 años, sino tiene que ser 5 años de pronóstico de pena. Ha dado leyes este gobierno en el sentido de que si la policía detiene a un joven entre 25 y 18 años y no tiene antecedentes penales como la mayoría de extranjeros, la pena, si la pena no es mayor, la pronóstico de condena no es mayor a 8 años, la pena es suspendida. No hay forma de meterlos a la cárcel, porque la ley ha dado este gobierno en decretos legislativos del año pasado. Decretos legislativos que debieron pasar por el control del Congreso y el Congreso no los controló. Entonces, ¿cómo quieren que metamos a la gente a la cárcel si la misma, el Ejecutivo y el Congreso nos dan normas para no meterlos a la cárcel?
¿De dónde vamos a sacar plata al Ministerio Público si el Congreso de la República con el Ejecutivo no tiene un presupuesto miserable? ¿No? ¿Cómo se ve que no quieren perder el poder para poder seguir hundiendo al país? Yo quiero ahí aclarar algo, mandándote Claudia. toda la turba al Congreso otra vez. Por eso, mira, ahí justamente hay cuando es la Fiscalía. Ahí hay una media verdad, Claudia. Es cierto que a través de un decreto legislativo, no del Congreso, sino del Poder Ejecutivo, dictaminó que la prisión preventiva, la prognosis, ya no sea 4, sino 5 años. Pero esperemos un momentito. Cuando se capturó a 13 ciudadanos colombianos en un búnker en Cañete, el general Osada salió a reclamar eso, habían armas de fuego, había acusaciones de extorsión, había drogas, ¿correcto? Y a los 13 colombianos los soltó una fiscal. Allí se pasaron más de 20, 30 años de prisión, ¿ah? Ojo, ¿tuvo algo que ver esa ley? Ninguna, porque esa ley solamente es para delitos leves. En esos casos especiales donde nosotros ponemos el grito al cielo, no es por los casos leves, claro, es por aquellos extorsionadores que son capturados y son soltados. Pero Chávez Cotina no se refiere a ese caso específico. Exactamente, ahí lo que hace es confundir a la población. Pues. Ahí se confunde la población. Con otro tema, y además ahí, el tema de jueces y fiscales. Ahí lo que decías también, se paran justificando siempre, o sea, no asumen su responsabilidad. Y creo que ahí también la población tiene que entender que no es solamente el Congreso, es el Poder Judicial y está la Fiscalía. Pero está clarísimo, mira, aparte pantalla con la última encuesta que hizo Datum, en donde el 86% de las personas dicen que los principales responsables de la crisis de inseguridad son los jueces y fiscales y no confían. Y aún con 20 años, 25 años de campaña de desprestigio sistematizada en los medios ideologizados, que son el 99%, la verdad, de los grandes canales de televisión, el odio a la policía siempre es... Y es cuando se habla de reforma también de estos el de la policía está por debajo de la fiscalía. Sí, claro. Ahora, hay una ley que justamente hemos propuesto para poder sancionar a los jueces y fiscales que liberen a delincuentes capturados en flagrancia. Se puso en votación el día de ayer en el Pleno, no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado en segunda votación. Hemos presentado el recurso de reconsideración. ¿Quiénes votaron en contra? La izquierda progresista, la izquierda caviar, como siempre, ¿no? ¿Pero quiénes han sido? ¿Juntos por el Perú? Sí, lo mismo ya. ¿Perú Libre? No, Perú Libre sí votó a favor, debo decir. La izquierda progresista, Juntos por el Perú, algunos de la bancada socialista. Lo que pasa es que Perú Libre, en el caso de Cerrón, él está en una campaña acérrima contra la fiscalía porque son los que lo han sentenciado y él dice que nunca se va a entregar y esta a una ley fiscalía caviar y corrupto. O sea, se sube también a un tema, ¿no? A lo que hacen los demás. Y eso es una muestra más que también el Poder Judicial y los entes de investigación no están haciendo su chamba. Y no hay una voluntad política ni decisión política para que ya de una vez estos señores sean agarrados y puestos en el lugar que corresponde. Efectivamente. Y a esta ley le hemos puesto un recurso de reconsideración para poder votarlo en otra sesión, esperando que podamos alcanzar ya los votos necesarios y podamos tener finalmente una ley que sirva como un estate quieto para estos jueces fiscales que, fungiendo ser magistrados del sistema de justicia, simplemente son en realidad en la práctica cómplices de los criminales. Ahora, solo dos detalles que quiero preguntarle para poder terminar este bloque que ha sido muy bueno y además nos ha impulsado a crear más cosas con respecto a la defensa del Perú. Ya llega el coronel Mazán Guamán para hablar de toda la trayectoria que ha tenido y que ha involucrado a gente nefasta para el Perú. El cazador del procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, más de 15 años de investigación, más de 37 años entregado a la policía y ya está en su última semana en situación de retiro. Y se viene lo que siempre alertó, por supuesto, vamos a hablar todos esos detalles, el Movadef, Antauro, los crímenes y lo que se viene también con la inscripción del partido del procesado Guillermo Bermejo, que le regaló Salas Arenas el mismo día que se fue, porque fue el 23 de octubre, tal y como se indica aquí en la inscripción, el 23 de octubre se inscribe el partido Voces por el Pueblo, que es la carpeta incluso fiscal que incluía su investigación cuando él tenía coordinación con las FARC de Colombia, con los Quipes Palomino y se reunía con videos con todos los secuaces de la Coordinadora Continental Bolivariana, estos líderes internacionales. Y ahora tiene su propio partido. Y ahora, con la salida de Antauro Humala, ¿qué? ¿Él llega para capitalizar ello? ¿Se aliarán? No lo sé, pero eso puede pasar también. Quiero preguntarles las últimas cosas. María Teresa Cabrera, que ha sido congresista de Podemos y que en su momento también peleó muchas cosas, pero lo que más le endilgan es haber hablado sobre Martín Vizcarra en su momento, como congresista que es, ¿no? Porque si en ese momento tenía que votar a favor de la vacancia, pues es su labor. Claro.
pero también haber sido política para ustedes la descalifica para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Han habido casos importantes de políticos que han sido juristas a su vez, ¿no? Y creo que no representa ningún tipo de falencia o algo que se le tenga que acusar, ¿no? Alejandro Cabero ha dicho que no. Vamos a escuchar lo que ha dicho Cabero. A mí me parece que ese proceso tiene varios problemas. Primero, porque yo como parlamentario siempre he hecho un llamado muy claro a la necesidad de despolitizar la justicia en el Perú. Creo que hay que despolitizar el Poder Judicial, el Ministerio Público y más aún la Junta Nacional de Justicia, cuyo trabajo es ratificar jueces y fiscales. Si uno nombra a una excongresista de la República, que es un cargo evidentemente político partidario en su naturaleza, como una persona que ha estado involucrada tan abiertamente en política partidaria va a dedicarse después en la vida a ratificar jueces y fiscales. A mí eso me parece incoherente, me parece que contribuye a politizar más la justicia y no creo que es hacia donde tiene que ir el país en este momento. No se trata solo de cambiar a unos jugadores que no me gustan por unos que pueden sí gustarme. Se trata de finalmente despolitizar la justicia y tener un sistema judicial objetivo e imparcial y autónomo que nos permita salir de este entrampamiento y de esta conflictividad y politización de la justicia y judicialización de la política que nos está llevando a la crisis permanente. Entonces... No, yo creo que de ninguna manera se puede descalificar a una persona que ha hecho política y que en su momento no tuvo, digamos, un cuestionamiento de corrupción, ¿no? Y además, mientras cumpla con los perfiles y los requisitos necesarios, o sea, creo que no hay ningún problema. Y además hay personas que tienen que hacer ese proceso de evaluación. Y este equipo de evaluación tiene que decidir si reúne o no reúne las condiciones o genera confianza también en el trabajo o en la función que va a tener. Aparte porque uno tiene una proyección y tiene además el derecho constitucional al libre desarrollo personal. Yo hoy día soy congresista, soy político, pero si mañana quiero ser un magistrado que no lo puedo hacer, no, eso no puede darse en este país. Es una carrera de derecho larga que ha tenido, se puede postular. El señor Paul Gutiérrez, que tiene un trabajador del Movadef, hoy ya una organización que ha sido sentenciada por reconocer que es un brazo, es parte de Sendero Luminoso. ¿Qué hace ahí? Terrible. ¿Por qué se tiene que evitar, congresista, tener gente así en el Parlamento? ¿Por qué se sabotean tanto con sus ideologías? Bueno, son gente que se ha ido a sabotear, a dinamitar el poder legislativo. Mira, yo considero que en el momento de hacer la contratación del personal, justamente ahí hay una área que tiene que hacer su trabajo que corresponde. Nosotros los congresistas no interferimos principalmente en la contratación, pero sí considero que allí hay el área de personal que tiene que hacer su función como tal. Y si hay antecedentes, como cualquier personal, como cualquier profesional que postula a un centro de trabajo, si hay antecedentes, mínimamente tiene que tomar sus previsiones o simplemente tomar la decisión de no contratarlo, ¿no? Entonces, esos son temas que efectivamente lo tienen que tratar a nivel más de institución, así es. Claro, si hay una denuncia en trámite, tiene que expedirse una constancia respectiva, ¿no? Para que el congresista asuma los pasivos de esa decisión. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros, congresista Alejandro Muñante, congresista Carol Paredes. Se vienen etapas muy duras, hay que enfrentar, hay que luchar, hay que trabajar, porque esto ya estamos en el último periodo, o sea, queda exactamente un mes para poder evitar que esta gente tome el poder, que esta gente pueda ser elegida en el mal sentido pragmático, electoral, democrático, porque ellos están amenazando de muerte a las personas y pertenecen a cúpulas sanguinarias, criminales, desastrosas. Y eso no podemos permitir. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Porque cuando vemos el desarrollo del Perú y confiamos en que todo esto también tiene que ser positivo y que el Perú tiene un gran futuro si nos ponemos a trabajar,